Este diagrama pretende representar cómo se estructuran los distintos tipos de sistemas complejos que encontramos en la naturaleza y también en las sociedades humanas, y cómo en casi todo ello hay patrones de estructura y funcionamiento equiparables o al menos comparables entre sí. Y para analizar esto voy a evaluar tres tipos de sistemas. En primer lugar, un individuo, un ser humano representado aquí a la izquierda, un ecosistema representado en el centro y una sociedad humana representado a la derecha. El primer componente que vamos a estudiar en este diagrama es el componente físico de los tipos de jerarquía que hay en los sistemas complejos. En todos los sistemas complejos hay un proceso de anidamiento en el que consiste en que todos los elementos del sistema están ordenados en subsistemas que al mismo tiempo se integran y se trascienden entre sí. Y la forma de jerarquía física es la más evidente y la más obvia. Observamos en primer lugar en un cuerpo humano que está constituido por átomos y hay un nivel superior constituido por células, y ese nivel integra y trasciende las características del nivel anterior, y así sucesivamente tenemos tejidos, los tejidos constituyen órganos y al final tenemos pues, un individuo. Una jerarquía similar puede encontrarse en los ecosistemas naturales, en el que tenemos pues, una serie de individuos de la misma especie que constituyen poblaciones. También hay comunidades que consisten en una agrupación de poblaciones de distintas especies que coexisten en un territorio determinado, o ecosistemas que incorporan además la componente abiótica y que suelen tener una superficie superior. Y por último, todos los ecosistemas de la Tierra son integrados en la biosfera, que se caracteriza porque contiene toda la vida del planeta y que integra y trasciende los niveles anteriores de la jerarquía física que hemos visto. En una sociedad humana pues tenemos una situación parecida, podemos describirla de una forma similar. Tenemos personas y esas personas pues se agrupan en familias que en teoría integran y trascienden las características de las personas individuales, y al mismo tiempo todas las personas que viven en un mismo territorio pues constituyen lo que llamamos una ciudad o un pueblo que integra y trasciende las características de los individuos que la constituyen, y un conjunto de ciudades y el paisaje que lo engloba pues puede denominarse región, y sucesivamente este sistema se integra en un país. Este conjunto de regiones pues se integran en lo que denominamos un país. Esta jerarquía física de la sociedad humana tiene una componente artificial porque tiene cierta arbitrariedad a la hora de definir los límites de los distintos subsistemas que constituyen el sistema social humano. El siguiente eje o la siguiente dimensión de jerarquía se puede denominar una jerarquía funcional, y se observa muy bien en sistemas ecológicos. En sistemas ecológicos tenemos que hay como una serie de oficios o gremios dentro de ese sistema, que aquí tenemos un ejemplo con los depredadores, o también tenemos los productores primarios, que son todos aquellos organismos que hacen la misma función ecológica, en este caso hacer la fotosíntesis, aunque pertenezcan a especies diferentes y a poblaciones diferentes. Este conjunto de elementos funcionales hace que la escala jerárquica física, cada uno de los niveles jerárquicos físicos concretos, pues tenga una serie de funciones. Por ejemplo, una comunidad ecológica pues tiene la función de transformar la energía, reciclarla y canalizar la energía del sol y reciclar la materia. Perdón, que lo he expresado mal. En las distintas escalas superiores pues tenemos que esas funciones pueden describirse como el ciclo hidrológico o la producción de madera en el caso de un ecosistema forestal. Y a escala planetaria, esas funciones que son consecuencia de esa jerarquía funcional pues pueden manifestarse en una función que, por ejemplo, puede ser mantener la temperatura del planeta estable. En un sistema individual, como un cuerpo humano, pues tenemos situaciones parecidas, en las que hay varios subsistemas que son responsables de funciones específicas. Por ejemplo, el sistema musculoesquelético es responsable del sostén y del movimiento del cuerpo, o el sistema cardiorrespiratorio es responsable del transporte de nutrientes y de oxígeno a todas las células del organismo.
Es decir, tenemos un solapamiento de las distintas jerarquías, por ahora de la jerarquía física, la jerarquía formal que hemos visto y las jerarquías funcionales. En una sociedad humana podemos hacer una analogía similar, pues podemos observar que hay personas que desempeñan distintas funciones dentro de la ciudad, como aquí he representado una panadera y unos escritores, y eso, la integración de todas esas funciones de cada uno de los individuos y colectivos que constituyen una ciudad y una región, pues hace que un territorio determinado pues tenga como función una determinada, en este caso, por ejemplo, pues que produzca mucha fruta y que además sea un sitio que atraiga el turismo. Y algo parecido pasa con el nivel jerárquico superior. Podemos, por ejemplo, pensar que un territorio como el representado ahí pues ejerce una función importante en el sentido de la industria naval, por poner un ejemplo tonto y muy sencillo. Y el tercer nivel de jerarquía implica una serie de mecanismos de control. Implica la acepción que solemos utilizar con más frecuencia de jerarquía, que considera que hay cierto poder, el ejercicio de cierto poder. Estas jerarquías de control existen en los cuerpos, en los individuos orgánicos, y tienen que ver normalmente con el hecho de que hay ciertos subsistemas de este sistema que pueden ejercer poder sobre otro. Un ejemplo clásico es que el sistema nervioso central de un humano ejerce el control sobre otro órgano, de manera que tiene una función de regulación del sistema orgánico en su conjunto. Algo parecido observamos en los ecosistemas naturales, cuando tenemos mecanismos de control poblacional de arriba a abajo, que ejercen los depredadores sobre sus presas, o bien mecanismos de control de abajo arriba, como ejercen los productores primarios sobre los herbívoros. Es cierto que estos mecanismos de jerarquía de control existen en los ecosistemas naturales, pero no son demasiado intensos, no son tan fuertes como los equivalentes que observamos en los sistemas humanos, en los que hay una clara jerarquía, en la que los subsistemas que ocupan un nivel superior ejercen un control sobre lo que ocurre en los niveles inferiores. Y casi siempre ese control se realiza mediante la redistribución de recursos de arriba abajo. Es decir, hay una cierta direccionalidad en el ejercicio de esta jerarquía de control. Estas tres jerarquías coexisten en el tiempo y en el espacio en todos los tipos de sistemas que conocemos, y además implican que hay una serie de relaciones entre los elementos del sistema. Podemos sistematizar esas relaciones indicando que, en primer lugar, hay relaciones intrasistema. Son relaciones que ocurren dentro de los elementos que constituyen un propio subsistema. Por ejemplo, las células de un tejido determinado pues tienen relaciones mucho más intensas que las que tienen con otras células de otros subsistemas, ¿no? Eso ocurre también con los tejidos de un órgano, o en el caso de un ecosistema, los individuos de una misma población tienen relaciones entre ellos mucho más intensas que las que tienen con otros subsistemas dentro de ese mismo sistema. Lo mismo ocurre en las distintas escalas de la jerarquía física que hemos visto antes. Pues territorios que están más cerca en el espacio tienen relaciones más intensas que territorios más alejados. Y lo mismo ocurre en una sociedad humana. Pues los miembros de una familia tienen relaciones más intensas que los que tienen miembros de familias diferentes. Y lo mismo ocurre en la escala de región. Observamos que los ciudadanos de una ciudad pues tienen relaciones más profundas e intensas que los que tienen con ciudades distantes. Y de nuevo pasa algo parecido a escala de un país. Y además coexisten una serie de relaciones intersubsistemas. En un organismo observamos que hay relaciones entre tejidos que están alejados, o entre órganos que están alejados, o subsistemas que están alejados. Y esas son tremendamente importantes, por supuesto, pero son menos intensas y menos frecuentes. Y además, y esto es muy importante, estas relaciones se ocurren mediante procesos de escalado, mediante procesos de traducción de los mecanismos de comunicación que son comunes entre individuos del mismo sistema. Por ejemplo, las células de nuestro hígado se comunican entre sí con mecanismos moleculares concretos, y las células de nuestra médula ósea pues igual tienen mecanismos particulares de comunicación, mecanismos moleculares complejos.
Pues la comunicación entre el hígado y la médula ósea, por ejemplo, se realiza a través de mediadores químicos diferentes a los que se usan para establecer comunicaciones intrasistema. Es decir, la comunicación entre subsistemas de dentro de un sistema se realiza mediante mecanismos de traducción específicos. Y lo mismo ocurre con los procesos de regulación que ejerce el cerebro sobre el resto de sus sistemas del organismo. Algo parecido ocurre dentro de un sistema natural, en el que las relaciones intersubsistemas son más lábiles y además son diferentes a las que ocurren intersistema. Esto es un principio bastante universal en los sistemas complejos. Y bueno, ocurre también entre productor primario y herbívoro, etc. En un territorio, pues también los elementos que están más distantes pues tienen relaciones menos intensas. Se da a veces la circunstancia de que estas teleconexiones, estas relaciones a larga distancia entre subsistemas en la naturaleza son muy importantes. Aquí en este ejemplo pues podemos observar cómo hemos estudiado, hemos comprobado que una parte importante de los nutrientes de fósforo que llegan a la selva del Amazonas, a la cuenca del Amazonas, proceden de depósitos fosilíferos del Sáhara. Esta teleconexión, que es un ejemplo de relación intersubsistema, es poco probable, poco frecuente en el dominio del tiempo, es decir, no ocurre todos los días, ocurre en varios episodios al cabo del año, pero es tremendamente importante para el funcionamiento del sistema. Es decir, se establecen dependencias muy intensas entre subsistemas que están alejados en el tiempo. En un sistema humano pues ocurre algo parecido. Las relaciones intersubsistemas son más lábiles que las que hay intrasubsistemas. Y de hecho, una hipótesis interesante es que cuando las relaciones entre individuos muy alejados en el espacio son muy intensas, pues eso puede generar dinámicas complejas con ciertos problemas. Un ejemplo muy bueno de esto son las redes sociales, que actualmente nos permiten conectar con individuos que están muy lejos en el espacio y tratar de empatizar con las situaciones vitales de personas muy lejanas, pues es complejo. En cualquier caso, esto es un pequeño paréntesis que igual merece ser estudiado, pero que no es el objeto de este esquema. Bueno, observamos situaciones parecidas a cualquiera de las escalas espaciales físicas que hemos descrito en los sistemas. Pues bien, esta sería la situación, un resumen de cómo pueden funcionar, de cómo se estructuran y cómo funcionan los sistemas complejos y cómo funcionan su jerarquía. Al mismo tiempo, en este contexto podemos identificar varias situaciones interesantes en las que surgen propiedades emergentes. Esas propiedades emergentes se caracterizan porque son atributos de los sistemas que no están en los elementos que los constituyen. Es decir, son propiedades que emergen de la propia existencia del sistema. Y estas propiedades son muy interesantes porque están relacionadas con la forma en la que se comunican entre sí los distintos elementos de un sistema. Es decir, está relacionado con las relaciones intrasubsistemas y las intersubsistemas. Un ejemplo clásico de propiedad emergente en un individuo es la conciencia. La conciencia surge de la interacción de trillones de neuronas y ninguna de esas neuronas tiene esa propiedad, tiene esa conciencia. Pero en el organismo humano también tenemos otro tipo de propiedades emergentes, como por ejemplo la inmunidad. El sistema inmunitario es una propiedad emergente que surge de la interacción de multitud de sistemas. En los sistemas ecológicos también tenemos propiedades emergentes como la resiliencia o la resistencia, o también la sucesión ecológica como proceso de recuperación después de una perturbación. A escala planetaria, la homeostasis planetaria, descrita de manera muy adecuada por la hipótesis Gaia, pues es otro ejemplo muy interesante de propiedad emergente. En sistemas sociales, yo no los conozco tan bien, pero puedo aventurar, puedo creer que quizás el concepto de amistad sea una propiedad emergente de la interacción entre personas cercanas, y quizás la solidaridad podría ser otra propiedad emergente de una ciudad, de un pueblo o de un vecindario. Y quizás podríamos decir también que el concepto de cultura, en términos muy generales, puede ser una propiedad emergente de la región, al igual que la identidad nacional puede ser una propiedad emergente de un país o de un territorio superior jerárquicamente.
Bien, pues en este contexto de sistemas es posible que surjan problemas, que surjan situaciones disfuncionales que hacen que el sistema falle. Es decir, esto es lo que podemos denominar modos de fallo en los sistemas complejos. Hay tres tipos de modos de fallo generales. El primero de ellos se denomina suboptimización y consiste fundamentalmente en que un elemento del sistema o un subsistema del sistema se olvida, entre comillas, de que forma parte de un sistema y considera que su propósito es el único que existe, es el propósito del sistema. Es decir, hay una confusión en la que el subsistema se apropia del propósito del sistema. Un ejemplo clásico en humano es el cáncer. Esta enfermedad consiste en que las células de un tejido determinado pues, pierden los mecanismos de autorregulación y crecen desproporcionadamente sin tener en cuenta el objetivo del sistema corporal del individuo, que es mantenerse vivo. Entonces se confunden y creen que mantenerse ellas vivas es el único propósito del sistema. Esto, lógicamente, si no se ataja a tiempo, provoca la muerte del individuo. En los ecosistemas también tenemos ejemplos de suboptimización. Uno de ellos puede ser la llegada de una especie invasora. Una especie invasora, cuando llega a un territorio, carece de mecanismos de regulación. El ecosistema no sabe manejar esa especie, no hay mecanismos de regulación de su tamaño poblacional y se produce un crecimiento desproporcionado de los individuos de esa especie, lo cual puede provocar problemas graves en el ecosistema. En una sociedad, pues un ejemplo de suboptimización podría ser cuando se hipertrofia una actividad económica determinada, por ejemplo la turistificación. Si se considera que en una ciudad o en un pueblo lo único importante es que haya turistas, pues eso desvirtúa el propósito de todo el sistema, que es el bienestar de sus habitantes, y se generan tensiones que pueden desembocar en el mal funcionamiento del sistema. O un ejemplo más sencillo podría ser cuando el jugador de un equipo de fútbol cree que el objetivo del equipo de fútbol es que él meta goles y no que gane el equipo o que juegue bien. El segundo ejemplo de fallo, de modo de fallo en un sistema, es el que se denomina exceso de control central. Y este es muy común en sistemas humanos, en sociedades humanas. Consiste en que es el organismo central el que considera que su objetivo es el único legítimo y válido dentro del sistema. Y en el ejercicio de su autoridad o de sus funciones, coarta las libertades individuales de los subsistemas y de los elementos que constituyen el sistema. Un ejemplo clásico de esto es una dictadura, en la que se coartan las libertades de los individuos en pos, supuestamente, del bienestar del sistema. Un ejemplo menos drástico, pero también muy común, es el exceso de centralismo, que consiste en que desde una entidad jerárquica superior se microgestionan aspectos de mucho detalle dentro del funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, se gestionan las relaciones entre individuos, o se interviene en el mercado económico fijando precios de una manera excesiva, etcétera, etcétera. En el caso de los individuos, un ejemplo de exceso de control central puede ser una patología conocida como estrés crónico, que consiste en que hay una activación permanente del sistema nervioso parasimpático, que genera problemas de exceso de activación de los mecanismos de estrés. Y esto puede poner en peligro el funcionamiento de los subsistemas del organismo y al final desembocar en un fallo sistémico global. En la naturaleza, al menos yo no he sido capaz de identificar ningún ejemplo de exceso de control central. El tercer y último modo de fallo consiste en que hay una deficiente comunicación interescalas. Esto consiste en que es muy común en las sociedades humanas y consiste en que los distintos niveles jerárquicos, los distintos subsistemas que constituyen el sistema no se comunican de manera fluida. No hay una transmisión eficiente de necesidades ni hacia arriba ni hacia abajo. Un ejemplo de esto puede ser que los políticos que toman decisiones a escala general no son capaces de entender o de identificar las necesidades de los ciudadanos que viven en un pueblo, en un territorio determinado. O por otro lado, que los individuos que viven en un barrio
no desarrollan mecanismos eficaces para hacer llegar sus necesidades a los actores regionales o nacionales. Esto se traduce en problemas de gobernanza muy serios que son muy importantes y son, de hecho, probablemente los modos de fallo más comunes en el ámbito de la gestión ecosistémica, que es lo que nos ocupa en esta asignatura. Y bueno, con esto espero que haya quedado un poco más claro todo esto que hemos hablado de jerarquía.